Ahora con este tema de problemáticas socioeducativas, propiamente del modelo de intervención socioeducativa, deberemos entonces delimitar, conocer cuáles son las problemáticas actuales. Este material habla sobre de los cuatro grandes problemas mayormente o comúnmente mencionados a lo largo de América Latina, países que comparten casi el mismo sistema educativo, la misma situación económica, cultural y política educativa, ¿no? Entonces, en este artículo, al hablar de esta juventud en esta sociedad actual, definitivamente la situación poblacional, el número de habitantes, la cantidad de problemas sociales que existen, principalmente se basan a una situación de política social de parte de los gobiernos, derivado de esta situación incluso también económica. Estas sociedades presentan distintos aspectos que tienen que ver con una problemática que desarrollan propiamente los alumnos. En esta coyuntura capitalista de crecimiento social, organización social, económica y política, bueno, pues son características o condiciones que generan este tipo de situaciones. El primero de ellos, pues, el primero va a ser la mayor o el mayor valor social y cultural, que se confiere a los infantes como el resultado de la reconfiguración demográfica de la familia contemporánea. En ese sentido, el valor demográfico, como aquí lo dice, es este valor social, este valor cultural que se confiere a estos infantes en relación inversa con su decreciente número de hijos, ¿no? Cuando tenemos estos fenómenos donde hay uno a dos, a tres, hasta cuatro hijos en una sociedad, ¿a qué conlleva? Este fenómeno pues ya tiene directamente la relación que a través de los años, marcadamente por el movimiento feminista, de equidad de género, de las mismas tendencias laborales para mujeres y hombres, ha dejado de lado el crecimiento o la cantidad de familia que se procrea en el vínculo familiar, por lo que anteriormente tendríamos que tener más figuras familiares. Sin embargo, ha venido disminuyendo considerablemente, y menciona algunas situaciones como estas figuras con pocos hijos tienen poca relación o afectividad o una idealización del rol que juegan dentro de las familias, ¿no? Es relacionado a este problema. Pues antes la familia había tres, cuatro generaciones que generalmente se convivían dos, los padres y uno o dos hijos solamente. Esto ha venido con mayor descendencia, incluso ya pues dicen que ya no se quieren casar con esta finalidad de la problemática, ¿no? Necesariamente o marcado este fenómeno en Colombia, hablaban de las dificultades que las sociedades han tenido para simplemente subexistir. Derivado de una situación económica, pues la mujer ya participa en esta economía, y no como un lujo, sino como una situación muy necesaria para alcanzar los niveles óptimos de vida. Entonces aquí también lo mencionan. Este estudio dice que actualmente la tendencia de procreación en estas familias medias urbanas y de clases acomodadas es mucho menor, llegando así a predominar un solo hijo por familia. Asimismo, estas familias en su conjunto han mermado su cantidad de miembros a lo largo de 4 o 5 años, y eh, continuamente va en descenso, ¿no? Ante esta reducción de los niños en los hogares modernos, ¿qué nuevas formas de valorización emergen en las familias, y con ellas qué nuevas representaciones de la infancia tomaron lugar en la sociedad contemporánea? También es una pregunta que hay que analizar. La modernidad que exige nuevas formas de interactuar entre estos grupos sociales, y pues el que es el más importante es la familia, ¿no?
donde para tener situaciones igualitarias se tiene la necesidad de que todos trabajen, e incluso en algunos grupos sociales o familiares los adolescentes también se ven envueltos en situaciones laborales para poder aportar a la economía, ¿no? Es una de las situaciones que aquí mencionan. Este cambio pues ha sido muy sorprendente y bastante acelerado, principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Hasta hace poco estos adultos decían sobre los niños de un modo mucho más espontáneo que ahora. Estaban más influenciados por sus propios pensamientos que por la de los niños, atendiendo a una confesional y rígida moral donde el respeto y obediencia a los adultos era por sobre todo valorada. Es decir, también derivado de este nuevo rol que implica a los alumnos el trabajar, el volverse independiente, que la tecnología ha sido también un factor de independencia, el respeto que se tiene socialmente hacia los adultos ha sido desvalorado, es decir, ya incluso en algunos estados ya ha desaparecido este respeto que se tenía incluso para los abuelos, ¿no? Entonces es otro de los problemas que también socialmente se padece. Y menciona también que estos adultos se encontraban más influenciados por estos niños, que se supone que en su lugar al tomar estas decisiones y al hacer una serie de consideraciones, pues puede decirse sobre ellos no hacerles daño o para no traumarlos, ¿no? Es decir, ellos decían o consideraban que el trato hacia los niños era primordial, ¿no? Era ese respeto mutuo entre ambas figuras, tutores, padres, abuelos e hijos. Pero actualmente se tenía otra idea, otra percepción acerca de esto, y que ahora actualmente, ¿no? Con estas garantías o situaciones de derechos, incluso situaciones psicológicas, pues ya no se meten con los alumnos y pues por no afectarlos, esa es la ideología. En este extremo entonces esta actitud que tienen todos se le quiere facilitar a niños y jóvenes para que supuestamente no sufran, es decir, también a razón de una interacción de la vida laboral y las condiciones familiares, ya se les da todo a estos alumnos, ya no necesitan buscar nada puesto que los padres se lo están dando, ¿no? También como problema se ha venido incrementando estos problemas, ¿no? Se encuentran entonces con que estos niños ejercen ya ahora un gran poder sobre padres y maestros, no solo con la familia, sino también con los maestros, porque representan situaciones pues o tienen o generan o están en situaciones que de verdad pues ya no necesitan, ellos consideran que ya no necesitan el consentimiento de nadie para poder hacer cosas, ¿no? Porque tienen ya un cierto grado de independencia que comienza a tempranas edades. Luego entonces, pues bueno, también esta falta de respeto por lo que se tiene pensado como una función o rol dentro de este grupo de familia, ha venido incrementándose esa falta de respeto, ¿no? También resultado de estas transformaciones, los viejos patrones de autoridad familiar que encontraron a los abuelos y adultos en el centro del hogar se han visto trastocados, ¿no? Ya consideramos a los alumnos como los reyes del hogar actualmente porque esa línea de respeto ya no está, o escasamente en algunos lugares de América Latina. Otro de los problemas que se manifiesta, ¿no? La familia como representación casi desaparece en estas fotografías para actuar por afuera de la foto, ¿no? Y en teorizar hacia su heredero como un fetiche, como un ídolo. Bueno, pues esta indisciplina causada por los momentos económicos se ha venido ha venido aumentando, ¿no? Ciertamente también la forma en que los nuevos dispositivos tecnoculturales como la televisión y el internet reconfiguran estas relaciones, las interfieren, las marcan, las delimitan,
haciendo o teniendo varias prácticas en esta vida cotidiana, encontramos profundamente que hubo un tiempo antes, ¿no?, de estas apariciones tecnológicas en que la infancia se familiarizaba, se intimidaba con el mundo de los adultos y con sus instrucciones, ¿no? Ahora es todo lo contrario, toda la tecnología supone que les da mayor también independencia sobre su aprendizaje, entonces estas situaciones también se complican de manera directa, que los nuevos dispositivos, también lo dice, desordenan las secuencias de aprendizaje de sus etapas ligado a su desarrollo psicoacadémico o académico. Y bueno, pues esta generalización de estas tendencias tecnológicas surge de unas nuevas formas de pensar, o tienen consecuencia en una nueva forma de pensar o de visualizar las cosas en estos alumnos. También la forma de socializar entre alumnos y docentes ha venido siendo cambiante, muy ríspida, muy fuerte, porque ya existe una confrontación, puesto que yo lo veo en la tecnología, lo veo en el internet, hago mi acepción y cuando llego al salón lo pongo en tela de juicio con el docente y le digo que lo que él dice está equivocado. En ese sentido también ha habido una afectación por la tecnología, ¿no? En este sentido, también este significado de la situación problemática hace más comprensible que se atienda a lo planteado, que señala que una sociedad contemporánea atraviesa por profundas transformaciones de tipo antropológico, que resaltan contradicciones entre los tres tipos de cultura. Para esta antropología, la sociedad configurativa, o una característica de una nueva sociedad posfigurativa, es aquella en la que el pasado, los adultos determinan el futuro de las nuevas generaciones, de forma que existe el convencimiento de que las formas de vida y el saber de los viejos son inmutables e imperecederos. Otra configuración de la sociedad configurativa, dice, denomina otro tipo de cultura en la que el modelo de vida lo constituye una conducta de los contemporáneos, lo que implica el comportamiento de los jóvenes para definir en algún aspecto de sus abuelos y de sus padres, mientras que la cultura prefigurativa es aquella donde los pares reemplazan a los padres y abuelos, instaurando una ruptura generacional. Entonces, en este tipo o estos cambios significativos antropológicos que la sociedad ha venido viviendo, creo que ya las figuras que tenían que ver, o de donde emanaba la educación o el respeto o los valores, ha venido cambiando, ha venido alterándose por esas condiciones que ya mencionamos. Otro factor relacionado con la irrupción de estos infantes en este escenario social contemporáneo tiene que ver nuevamente con los nuevos roles económicos y culturales de las mujeres, ¿no? Directamente, aquí el nuevo rol de las mujeres dentro de los asuntos económicos es correcto. ¿En qué sentido? La función que desempeña la mujer en el sentido estricto de una familia era la atención de estos niños, principalmente en las edades cortas de 0 a 6 años, donde pues tenían ese apoyo, esa supervisión, ese aporte que daba la mujer. Ahora este estatus económico detrimentado por los sistemas económicos o la actualidad de estos países, pues finalmente afectan en que la mujer deje esa supervisión, ¿no? Mencionando aquí los nuevos roles sociales de la mujer, ahora que a su tradicional papel de madre se ha sumado a la clase trabajadora y profesional. Suponen la merma de hijos y menor tiempo para atenderlos, como se les dijo antes, o como se les daba antes, ¿no? Por consiguiente, en la prolongación de la educación, ya no en la escuela, sino en una serie de organismos preescolares, asumen, prolongan y complementan las funciones de socialización que antes eran un monopolio de las familias y madres. Es decir, ahora ya hay más centros educativos, lugares particulares donde se encargan de darles lo que en la casa ya no se les da. Pero hay una parte importante y derivada de esta palabra de crianza, ¿no?
Antes la educación la efectuaba esta crianza la mujer, ¿no? Pues a la falta de hermanos y primos en esta casa paterna se percibe que esta socialización familiar se desarrollaba entre los mismos de linaje, se han trasladado en partes relacionadas entre pares y en cierta medida en la escuela. Entonces este ciclo de vida afectado por la falta de las demás figuras, porque demográficamente ya no se tiene la misma capacidad o el gusto de tener 3 4 5 hijos, pues ya no hay figura que sustituya lo que la madre hace dentro de un rol educativo o referente a un rol educativo. Entonces, bueno, esta extensión y aparición de instituciones educativas por debajo de la franja establecida por la escuela tienen que ver con la manera en cómo el mundo desarrollado se lograba hacia una posguerra, ampliar la esperanza de vida de la población, y por ello era necesario retardar el ingreso de las nuevas generaciones a la vida productiva, reteniéndolas en los aparatos educativos. Es decir, todas las condiciones socioculturales, demográficas de los países fue cada vez necesitando un cambio generacional. Este generacional fue mayormente empezado o comenzó después de la última guerra, ¿no? Donde se vio la necesidad de que también la mujer se involucrara en ese sentido a las actividades laborales, ¿no? Y bueno, hubo también situaciones que marcaron este cambio generacional en el sentido de independencia de los alumnos, viéndose la necesidad de que surgieran asociaciones internacionales, instituciones internacionales que regulen estos derechos de los alumnos, ¿no? En este sentido, la aparición novedosa entonces de estas redes institucionales para la atención de la infancia en sus años iniciales ha desarrollado o ha permitido el desarrollo de nuevas prácticas educativas, frente a las cuales se plantean reflexiones pedagógicas y nuevos marcos normativos. Tal es el caso de la UNICEF, ¿no? Que su principal idea pues es la atención y la educación en la infancia. Es decir, pretende garantizar la educación infantil, convirtiéndola en algo como muy parecido, o si no es lo mismo, a un derecho. Está procurándose ser en todos estos países, debido a que dependiendo de la situación que viva la sociedad o la familia, pues también los aspectos de crianza están siendo relevados y son inexistentes, por lo que pues estos programas también defienden o tienen la idea de subsanar esta situación. Asimismo, el punto 3, en relación a lo que acaba de ser comentado, estos factores han contribuido a una visibilización de una infancia como actor social en la época actual. Es la reconfiguración que ha sufrido la educación, convirtiéndose en una práctica cultural que compromete todos los lugares y edades de las personas, y que ya no solo es potestad exclusiva de la escuela. Entonces, todos esos factores determinantes en un proceso, en un desarrollo del alumno en la etapa infantil, bueno, está siendo afectado también el asunto educativo con esta perspectiva que pues bueno, antes ya no está concebida como una antesala, ¿no? Como dice, que debe ser abordado desde enfoques integrales. Así se conoce la expectativa cognitiva, psicológica y afectiva del infante en sus iniciales, configurándose un nuevo campo en la educación con cierta autonomía, pues no se subordina a fines de la escuela, sino que atiende al desarrollo propio de esta etapa de vida, y el tiempo se configura una noción del sujeto infante diferente. En relación entonces, hay factores que han cambiado la escuela. ¿En qué sentido? Le han agregado pues temas o tintes ya relacionados con la deserción, con el ausentismo escolar. Parte de esta situación donde el alumno ya interactúa en la vida laboral, la educación ha cambiado, ¿no? En ese sentido, por la exigencia que ahora ya necesitan para poder aprender algo, ¿no? Luego entonces, como resultado de estos comentarios, la mundialización, la globalización de esta cultura y de la economía de la educación, que de antaño era un monopolio,
exclusivo de la escuela, se ha convertido en la sociedad contemporánea en una práctica cultural que impregna todos los procesos y espacios sociales. Es decir, la educación con estos cambios generacionales, y lo menciona antropológicos, ha venido cambiando en el sentido estricto de querer tener una educación para ciertas situaciones remediales, ¿no? Ahora ya se ve la educación como parte de un contexto, ya no así como la respuesta a una problemática del alumno, en ese sentido porque han habido cambios generacionales, ¿no? Entonces donde la escuela, dice, ya se desbordó, ya no tiene nada que ver o no contempla los medios de comunicación y las nuevas agencias culturales que logran ser más versátiles y eficaces en la generación novedosa de manera de saber y socializarse. Resultado de la ya no tomar en cuenta las instituciones educativas formales como una respuesta a la situación económica, que dicen, pues surgieron nuevas instituciones, nuevos espacios que sí ahora pretenden sustituir lo que en un horario normal o formal ya el alumno no lo puede tomar así porque tiene otras necesidades, ahora tiene un nuevo rol, ¿no? Un nuevo rol que se ha venido viendo en este cambio generacional, ¿no? Por todo esto mencionado, dice que el problema de la educación cobra gran importancia actualmente, pues los nuevos paradigmas culturales tornan el central problema de la formación humana referido al conocimiento y a la transformación de las ciencias, ¿no? En este sentido se imponen nuevos conceptos y propuestas como el de la educación durante toda la vida, que compagina con los nuevos enfoques de la educación inicial, y al extenderla y legitimarla por debajo de esos rangos de edad que se establecía tradicionalmente en la escuela. Por consiguiente, estas consideraciones están íntimamente ligadas a una emergencia, de la categoría de la educación inicial. Es decir, viendo que los jóvenes tienen un cambio en sus formas de desarrollo, académico, personal, cultural y económico, bueno, pues esta educación ha tenido esa transformación en sus diferentes niveles o sistemas educativos, para ahora sí proporcionar un nuevo tipo de educación a razón de lo que es el alumno o la necesidad que ahora él tiene, ¿no? Y bueno, pues estas situaciones tienen que ver con el desarrollo humano, pero bueno, me parece muy necesario saber identificar estas problemáticas. Por último, un cuarto problema, una cuarta situación es que los jóvenes tienen una ideología, una visión, donde estos jóvenes ya menores o de menor edad ya sienten o se posibilitan que a partir de este discurso jurídico, de estos diseños de derechos humanos, pertenecientes ya a una sociedad, ¿no? Bajo estos derechos se les convierte en sujetos de derecho para reglamentar su novedosa aparición en la escena pública y sus relaciones con el orden social, por supuestamente ser merecedores de un trato especial. Es decir, el marco jurídico de actuación o que habla sobre los derechos de los niños, derechos buenos, derechos malos, pero finalmente los consideran ya como una figura a partir en muchos países de los 17 años, 18 años, para ciertas cosas, ¿no? Esta normativa en algunos casos no es conveniente, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el uso de alcohol, me parece, es a los 21 años, hasta donde yo he escuchado. Los permisos de manejo a los 18 años, etcétera, situaciones distintas en cada país, ¿no? Entonces este problema lo ha planteado una investigadora mexicana, y en particular el tema de las nuevas culturas juveniles, ¿no? Este problema se hace también extensivo a los menores, quien se ha dicho o se han hecho visibles a partir de los discursos jurídicos que los nombran como sujetos de derecho, separándolos de este plano jurídico a los adultos. Es decir, el cúmulo de derechos del marco normativo, del marco legal, le ha dado una cierta personalidad, ya derechos
que ya no puedes transgredir ni como docente, ni como adulto o como padre de familia. Se ha venido necesario porque había una problemática social directamente teniendo que ver con los alumnos y sus derechos y sus formas de vida, ¿no? Luego entonces, dentro de esta situación, ya hay los menores infractores, ¿no? También en ese sentido, como una forma de dividir un sector de la población y que también estos menores infractores tienen otro tipo de derechos y otro tipo de obligaciones y que se hizo necesario marcar. Entonces, al otorgarles tú un derecho legal, ¿qué pasa con su actitud? No lo dice ahí en ese sentido. La mencionada autora siente y además dice que muestra la necesidad social de generar dispositivos especiales para el segmento de la población masivamente, que irrumpe masivamente en la escena pública. La conciencia de que ha aparecido un nuevo tipo de sujeto para el cual es necesario un nuevo discurso jurídico, ¿no? En ese sentido. La palabra menores también dentro de esta modificación del marco jurídico o de los derechos de los niños, dice, los mencionan como sujetos de derechos que irrumpen particularmente a partir de los años 80. Este cambio se generó en ese año. Luego esta sesión del mundo juvenil con una serie de neuralgias que hacen parte del malestar social de la época, ¿no? Estos diferentes conceptos que se le ha dado a los alumnos, a los niños, a los jóvenes, pues bueno, idealizan una forma de actuar porque al saber tú que tienes ciertos derechos, ya no permites que se te haga un comentario para poder que tú hagas tu función adecuadamente y que permitas esa labor educativa, ¿no? Finalmente. Definitivamente estas formas o estos problemas que estamos mencionando son prácticamente problemas que nos permite hacer en esta revisión, pues hacer posible que estos mayores rangos de autonomía que han logrado estos niños y jóvenes en este mundo contemporáneo no se conviertan en una tiranía sobre los adultos o en su victimización proteccionista. Para olvidarse de su condición social no les exime de una responsabilidad ética y penal, que no es la correspondiente para los adultos, sí la propia de su condición social y jurídica por considerarlos ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues estos cambios generacionales desde la función no solo social que emerge de las familias, sino que también en el marco legal ha venido cambiando y está instaurando nuevas figuras jurídicas, en este caso, ya con los conceptos que se le han dejado a estos jóvenes, a estos alumnos. Ellos han tenido o se han ido empoderando, teniendo una problemática, porque finalmente, ¿qué alumno en esa condición que ya conoce sus derechos que han venido cambiándose va a permitir que se le enseñe, va a permitir que se le instruya, que se le ordene? Muy complicado, ¿no? Muy complicado. Y bueno, pues son temas de relevancia social que actualmente pues tenemos o que se están viviendo con este tema de los problemas sociales. Aquí hacen un análisis de las situaciones, ¿no? Pero para mí es suficiente y es cuanto a este tema. Muchas gracias.